30 de junio de 1908. Son las 7 de la mañana. El cielo del norte se parte en dos, una columna de fuego más ancha que el sol, y un segundo después, se calcula que del orden de 80 millones de árboles caen al suelo, 2.000 kilómetros cuadrados de bosque aplastados en un instante, la mayor explosión de la historia moderna. Y cuando por fin alguien llega a buscar el cráter, no hay ninguno. Durante décadas, tres cosas no tuvieron explicación. La primera, algo del tamaño de un edificio estalló sobre Siberia sin llegar a tocar el suelo. Reventó en el aire, y la física tardó 50 años en entender cómo. La segunda, el primer científico que intentó llegar al lugar tardó casi 20 años en conseguirlo, y lo que encontró cuando llegó no encajaba con nada conocido. Y la tercera, esa misma noche, a miles de kilómetros de allí, el cielo de Europa brilló tanto que en Londres se podía leer el periódico a medianoche, sin una sola lámpara encendida. Esto es Tunguska, y todavía hoy discutimos qué fue exactamente. Para entender lo que pasó, hay que entender dónde pasó. La taiga siberiana es uno de los lugares más vacíos del planeta. Bosque de coníferas que se extiende hasta donde alcanza la vista, ríos que pasan medio año congelados, inviernos de 40 grados bajo cero, y casi nadie, kilómetros y kilómetros, sin una sola persona. En 1908, el mundo era otro. Rusia todavía tenía un zar, no había satélites mirando desde arriba, no había radares barriendo el horizonte. Si algo caía sobre Siberia, no se enteraba un alma a menos que cayera justo encima. El asentamiento habitado más cercano era un pequeño puesto comercial llamado Banavara. Estaba a unos 60 kilómetros del lugar donde ocurriría todo. 60. Para que entiendas la escala, eso es estar en una ciudad y sentir algo que pasó en la siguiente. Esa mañana de verano era clara y tranquila. Por la región se movían los Evenki, un pueblo indígena que vivía de la caza y de sus manadas de renos. Conocían cada río, cada colina, cada sendero de esa taiga mejor que nadie en el mundo. Para ellos era una mañana cualquiera, una más entre miles. Y entonces, a las 7 de la mañana, en el cielo del norte, apareció algo. Uno de los testigos se llamaba Semenov. Estaba sentado en el porche de su casa, en Banavara, desayunando. Después contaría que el cielo se partió en dos y que sobre el bosque, hacia el norte, todo el horizonte pareció cubrirse de fuego. Sintió un calor tan intenso que pensó que su camisa estaba ardiendo. Quiso arrancársela. Y ahí llegó el golpe. Un estruendo en el aire, una onda invisible que lo levantó del porche y lo lanzó varios metros contra el suelo. Por un momento perdió el conocimiento. A 60 kilómetros de distancia. Y los que estaban más cerca lo tuvieron mucho peor. Los pastores Evenki, a pocos kilómetros del centro, contaron después que sus tiendas salieron volando por los aires, que el bosque se incendió en segundos y que manadas enteras de sus renos simplemente desaparecieron. La fuente de su vida entera, borrada en un instante por algo que ni siquiera tenía nombre todavía. Piénsalo. A 60 kilómetros del centro, una fuerza invisible derriba a un hombre de su propia casa. ¿Qué fue capaz de hacer eso desde tan lejos? Y si fue tan brutal, ¿por qué no dejó ni un solo agujero en la tierra? Empecemos por lo que sí sabemos, por lo que quedó registrado. La onda de presión de aquella explosión no se quedó en Siberia, recorrió el planeta entero. Los sismógrafos la captaron en toda Eurasia. Las estaciones de medición registraron la onda de aire en Alemania, en Dinamarca, en Croacia, en el Reino Unido. Y 2 vueltas después, incluso en Washington, al otro lado del mundo. En términos de un terremoto, la sacudida equivalió a una magnitud de alrededor de 5 en la escala de Richter. Pero esto no fue un terremoto, vino del cielo. Y luego estaban las noches. Durante los días siguientes, los cielos nocturnos de Asia y de Europa se llenaron de luz. No era una aurora, era un resplandor extraño que cubría buena parte del firmamento y que no se apagaba al caer la noche. En Suecia y en Escocia se tomaron fotografías a medianoche sin necesidad de luz artificial. La gente leía afuera en plena madrugada. Casi un centenar de artículos de prensa, solo en 1908, intentaron describir aquel fenómeno. Nadie, en ningún lugar de Europa, tenía idea de que aquello estaba conectado con un bosque ardiendo en el corazón de Siberia. Y aquí viene lo extraño. Durante casi 20 años, nadie fue a mirar. Primero fue la distancia, el aislamiento puro de la taiga. Después llegó la Primera Guerra Mundial. Después, la Revolución Rusa. El país se desmoronaba. A nadie le sobraba tiempo para una explosión en medio de la nada. Hasta que apareció un hombre llamado Leonid Kulik, mineralogista, convencido de que en Siberia había caído un meteorito gigante y de que en algún lugar lo esperaba un cráter lleno de hierro. Organizó una primera expedición a comienzos de los años 20, y la taiga lo derrotó. El terreno era tan inaccesible, tan hostil, los pantanos y los bosques tan cerrados, que no logró siquiera acercarse al epicentro. Volvió con las manos vacías y con una certeza. Ahí afuera había algo, y nunca un ser humano lo había visto de cerca. No se rindió. En 1927, casi 20 años después de aquella mañana, lo consiguió. Por fin pisó la zona cero. Y lo que vio no tenía explicación. Hectáreas y hectáreas de bosque tumbado, hasta donde alcanzaba la vista, pero no caído al azar. Los árboles apuntaban todos hacia afuera, en un patrón perfecto, como los radios de una rueda gigantesca, como si una fuerza enorme los hubiera empujado desde un único punto central.
Y en ese punto central, en el corazón mismo de la devastación, los árboles seguían de pie, sin ramas, sin corteza, quemados, desnudos, pero erguidos. Los llamaron el bosque telegráfico, porque parecían postes clavados en la tierra. Kulik buscó lo único que daba sentido a todo aquello: el cráter, el meteorito, el hierro. Y no estaba. No había cráter, no había roca espacial, nada. Resumamos: la devastación de un meteorito gigante, sin meteorito. Y ahí es donde este caso deja de ser un problema de geología y se convierte en un rompecabezas de física pura. Porque la pregunta ya no es qué cayó, la pregunta es cómo algo destruyó un bosque del tamaño de una ciudad sin llegar a tocarlo. La respuesta tardó más de medio siglo en cuajar, y cuando llegó fue tan extraña como el propio caso. El objeto nunca llegó al suelo, explotó en el aire. A entre 5 y 10 kilómetros de altura, la presión y el calor de la entrada lo hicieron reventar como una bomba colgada del cielo. Y eso lo explica casi todo. La onda de choque bajó vertical, directa sobre el centro. Por eso, justo debajo, los árboles aguantaron de pie. La fuerza les llegó desde arriba, no de costado. Más lejos, donde la onda viajaba en horizontal, los tumbó a todos hacia afuera. El patrón de rueda, la firma de una explosión en el aire. La energía liberada se calcula del orden de 10 a 15 megatones. Aunque las estimaciones varían, hablamos de cientos de veces la potencia de la bomba de Hiroshima, liberada en un instante, sobre un bosque vacío. Pero queda la pregunta grande: ¿qué era el objeto? La teoría dominante sostiene que fue un asteroide rocoso, una piedra de entre 50 y 100 metros de diámetro, apenas el tamaño de un edificio, viajando a decenas de miles de kilómetros por hora. A esa velocidad, el aire mismo se convierte en un muro sólido. La roca se comprime, se calienta hasta volverse incandescente y se hace pedazos en el aire antes de tocar tierra. Eso explicaría las dos cosas que más desconcertaban: la ausencia de cráter y la ausencia de fragmentos grandes. No quedó casi nada porque casi nada sobrevivió a la propia explosión. Un análisis de la trayectoria publicado en 2001 calculó una probabilidad de más del 80% de que el objeto siguiera una órbita de asteroide, y no de cometa. Pero hay otra teoría, minoritaria, que apunta a un cometa: hielo y polvo en lugar de roca. Un cometa se vaporizaría por completo en la explosión, sin dejar prácticamente rastro sólido. Y ese polvo lanzado a la alta atmósfera explicaría las noches luminosas sobre Europa, ese resplandor que tanto desconcertó a todo el mundo. Suena convincente, pero tiene un problema. Un cometa de ese tamaño se habría visto acercándose durante días, quizás semanas, y nadie, en ningún observatorio del mundo, reportó nada antes del impacto. Llegó sin avisar. Y luego está el lago Checo. Es un pequeño lago situado a unos 8 kilómetros del epicentro. En su momento, algunos investigadores propusieron que podía ser, al fin, el cráter que Kulik nunca encontró, la prueba que faltaba. Pero hay que ser honestos. En 2017 un estudio ruso analizó los sedimentos del fondo del lago y concluyó que probablemente es mucho más antiguo que el evento de Tunguska. Es decir, el lago ya estaba ahí antes de 1908. Lo más probable es que no tenga nada que ver. Y por supuesto, con el paso de los años, llegaron las teorías más exóticas. Que si una nave, que si antimateria, que si un experimento secreto de Nikola Tesla a miles de kilómetros. La física las descartó una por una, ninguna deja la firma que dejaría y ninguna tiene una sola prueba a favor. La verdad incómoda es que, más de un siglo después, todavía no sabemos con certeza absoluta qué fue exactamente lo que estalló sobre Siberia aquella mañana. Pero hay un detalle, uno solo, y lo cambia todo. No hizo falta que tocara el suelo para arrasar un bosque del tamaño de una ciudad entera. Y eso es lo que de verdad debería inquietarnos. Tunguska tuvo suerte, cayó en el vacío absoluto de Siberia, donde casi no había nadie. Hasta 3 personas pudieron haber muerto, aunque nunca se confirmó del todo. Pero imagina ese mismo objeto, esa misma mañana, unas horas antes o unas horas después, mientras la Tierra giraba, sobre una capital europea, sobre una ciudad de millones. Y no es una fantasía ni una exageración. En 2013, sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk, explotó un objeto 20 veces más pequeño que el de Tunguska, un objeto modesto, casi insignificante en comparación. Y aún así reventó ventanas en kilómetros a la redonda y dejó más de 1000 heridos, la mayoría por los cristales rotos. Quedó grabado en cientos de cámaras de carro. Y aquí está el detalle que hiela la sangre. Nadie, absolutamente nadie, lo vio venir hasta que el cielo se iluminó. Ni los telescopios, ni los radares, ni los satélites. Llegó por el lado del Sol, ciego para nuestros instrumentos, igual que llegó Tunguska un siglo antes. Tunguska no fue un accidente único e irrepetible, fue un aviso, un ensayo de algo que la Tierra ha vivido antes y volverá a vivir. Hoy, el 30 de junio, el aniversario de aquella mañana, se conmemora en todo el mundo como el Día del Asteroide. Y no es casualidad, científicos de varios países rastrean el cielo a diario, catalogando rocas que cruzan la órbita de la Tierra, justamente para que algo así no nos vuelva a tomar por sorpresa.
Más de un siglo después, Tunguska sigue siendo el mayor golpe registrado en la historia moderna. Y todavía discutimos qué fue, ¿un asteroide? ¿Un cometa? ¿O algo que aún no terminamos de entender del todo? Las fuentes de este caso están en la descripción. Cuéntame en los comentarios cuál es tu teoría y si te gustan los misterios que de verdad ocurrieron. En este canal hay uno nuevo.